Bueno, un saludo cordial, muy buenos días a todos, muy buenas noches. Aquellos que nos sintonizan justamente a la distancia, es el módulo número 12 y que comprende la unidad número 1 estadística descriptiva, ¿no? Un saludo cordial a los maestrantes de la Administración y Gestión Educativa de la versión quinta. Bueno, para el conocimiento de todos ustedes, mi nombre es Johnny Chambi, docente designado a este módulo que corresponde a la estadística aplicada a la investigación. Bueno, como objetivo se tiene justamente en esta unidad comprender conceptualmente las nociones básicas de estadística descriptiva. A manera de introducción, tomamos en cuenta justamente lo que son los tipos de estadística, variables, tipos de variables, ordenamientos de datos, los métodos que correspondan justamente a lecturas bibliográficas. Bueno, desde la historia podemos mencionar a Gottfried Achenwald, uno de los prusianos que ha tomado en cuenta estadística como una ciencia de las cosas que pertenece al Estado, ¿no? Hoy en la actualidad, obviamente, el Estado boliviano está justamente estrechamente relacionado con la INE, ¿no? Que es el Instituto Nacional de Estadística, que ofrece justamente ese estudio sociodemográfico, aquel estudio que corresponde a la cantidad en relación al crecimiento de la población vegetativa, en este caso, a nivel departamental, municipal, a nivel nacional en sí. Bueno, tomamos en cuenta entonces en las antiguas civilizaciones como en la Babilonia, en Egipto, en China y en Roma. La estadística en la Edad Antigua tomamos en cuenta justamente desde la caída del Imperio Romano, uno de los principales elementos en elaborar los censos de la población para, en este caso, identificar justamente la distribución misma de los territorios, las labores tributarias que se han ejercido, el número de personas que podían servir a un determinado, en este caso, ser parte del ejército, que contemplaban justamente hombres de ciertas edades para la selección correspondiente. En Mesopotamia, en Egipto, tomaron en cuenta justamente una actividad de la estadística en base a la ejecución de los censos a finales justamente con fines similares de poder identificar y más aún con respecto al griego Herodoto, que indica algunos censos y que obviamente corresponde al faraón de la dinastía 19 Ramsés II, que ha mandado a elaborar un censo que establece un reparto de tierras en sí. En China, justamente en el año 2238 a.C., el emperador ya ha elaborado un censo general de la recogida de datos, actividades agrícolas, industriales y comerciales, y que también en la antigua Grecia también se han realizado, ¿no? la misma, los mismos censos para cuantificar la distribución y posesión de tierras y otras riquezas, como también en organizar el servicio militar y determinar justamente el derecho a voto de los ciudadanos. El rey romano, justamente Servio Tulio, es el que ha elaborado los catastros de los dominios de Roma, que ha mandado a crear registros de los propietarios, ¿no? En la Edad Media tomamos en cuenta la estadística que no ha experimentado grandes avances. Cabe destacar que se ha llevado una tarea de recopilación y clasificación de datos, como en este caso en los censos que Carlomagno en 762 del año que corresponde para conocer la extensión de las tierras, obviamente pertenecientes a la iglesia, el registro de propiedades, el valor del territorio mismo, y que se ha podido tomar en cuenta a Guillermo I, el conquistador, uno de los aportes esenciales. Dentro de la América Latina, prehispánica en este caso, también se han elaborado censos y que actualmente tomamos en cuenta que en el año 1116, durante la segunda migración de tribus, por ejemplo, de chichimecas de México en este caso, se ha podido realizar censados de todas de estas tribus y con obviamente no tomar en cuenta eh, la situación del proceso de contabilización de la cantidad en este caso, ¿no? De personas y que corresponde justamente a la estadística hoy en día como aquel estudio de las variables de las predicciones de una determinada población, vale decir, la estimación de parámetros, obviamente parámetros poblacionales. Y obviamente la muestra a través de los estadísticos que se van realizando esas estimaciones de tales parámetros. Bueno, la estadística en la edad moderna tomamos en cuenta justamente aproximadamente del año 1454 a 1789 en los periodos
que contempla justamente, por ejemplo, en España, destacar el censo de pecheros, en los obispos, el censo de los millones, y entre otros, ¿no? En realidad tenemos justamente al inglés John Grant, que se ha considerado como uno de los fundadores de la estadística moderna. Su obra, obviamente, Natural and Political Observation, toma en cuenta justamente el análisis de datos recogidos sobre las tablas, o en este caso tasas de mortalidad. Gaspar Neu, un profesor alemán, que también en el siglo XVII ha demostrado registros de aquellas defunciones en esa época. Tenemos a Grant como de Newman, que son un ejemplo para la edad moderna. Por un lado, comienza a hacer un análisis de datos y que la estadística empieza a usar algo más para describir la realidad. No simplemente cuántas personas hay o la cantidad de mujeres, sino también tomar en cuenta otras variables de estudio. Bueno, tomamos en cuenta además en el desarrollo de la estadística como una ciencia que es obviamente la base de la matemática y que hoy en día tomamos en cuenta una mayor utilidad. Dentro de la edad moderna podemos ver aportes a la estadística como los científicos Copérnico, Galileo, Bacon, ¿no? Francis Bacon, René Descartes y entre otros que han contribuido con las investigaciones y experimentos de desarrollo en base al método científico. Matemáticos como Blaise Pascal, Pierre Fermat sentaron justamente la base de la teoría de las probabilidades que se han podido estudiar fenómenos aleatorios. Y a partir de esto toma en cuenta la aparición de resultados en particular. El profesor alemán Gottlieb H. Wald fue una de las personas que acuñó el término de estadística. H. Wald pensaba que la estadística como ciencia de recopilación y análisis de datos obviamente era una herramienta muy útil y poderosa para políticos y gobernantes de una determinada nación, ¿no? Que hoy en la actualidad es muy necesario para poder efectivizar justamente, ¿no? Efectivizar la redistribución económica desde el gobierno, desde el Estado a los departamentos y a los municipios en relación a la cantidad de personas. Bueno, la estadística en la edad contemporánea toma en cuenta justamente aproximadamente del año 1789 hasta la actualidad y que la estadística continúa aún desarrollándose, ¿no? En los Estados Unidos en 1790, bajo el mandato del presidente George Washington, se lograron el primer censo de la población del país, ¿no? En esta época los estudios demográficos, económicos y sociales se han tenido justamente como fines políticos, como si no tienen cada vez más importancia en el desarrollo justamente tomándose en cuenta como una de las ciencias de el análisis, como una técnica de análisis que permite establecer la relación también de las variables dentro de la estadística, el grado de influencia sobre una variable predicha y una variable predictoria, como por ejemplo. El desarrollo del muestreo y la inferencia estadística hace posible justamente el estudio de población a través, obviamente, de lo que facilita el análisis mismo de los estadísticos. Los trabajos científicos como de Laplace, Gauss, Legendre han desarrollado conceptos muy usuales del análisis estadístico. La teoría de los errores, por ejemplo, en la observación, y el método de mínimos cuadrados con relación a las regresiones lineales simples y múltiples en general. De las investigaciones de Galton, de Pearson, surgieron conceptos de correlación, la curva de regresión, así también hasta hoy en día son muy útiles en realizar justamente identificar correlación de variables. Fue Adolf Quetelet el que ha tomado en cuenta en describir algunas leyes naturales sobre ciertos sucesos sociales y demográficos, como la tasa de criminalidad, las nupcias de una determinada región. Bueno, en el siglo XIX y XX la teoría de probabilidades se va gestando más aún, la estadística continúa aún desarrollándose, obviamente con la parte de nuevos equipos, softwares, que también destacamos autores como Andrei Markov, justamente uno de los teoremas fundamentales de Markov, que corresponde también a un aporte, en este caso, al análisis mismo estadístico de regresión múltiple. Alexander Lyapunov, ¿no? Y Pat Nutti y Chebyshev tomaron en cuenta dentro del campo de la probabilidad. Y los trabajos que Irving Fisher y John Tukey dentro de la estadística, hoy en día es muy importante ver justamente el análisis desde las dosimacias de hipótesis, los contrastes que son muy importantes y a partir de eso ver justamente la teoría misma y que hoy en día en la práctica diversos países van creando justamente oficinas
centrales. La que hemos mencionado justamente toman en cuenta, por ejemplo, estadísticas sobre tasas de paro, índices de precio, actividades económicas de Producto Interno Bruto, actividad industrial y entre otros. En este caso, por ejemplo, la Oficina de Estadística de España es el INE también, Instituto Nacional de Estadística, y que además hay otros organismos como los ministerios que también se encargan de elaborar estadísticas nacionales, como sería en el caso de la gestión del Censo 2022 del Estado Plurinacional de Bolivia, que también la INE es el Instituto Nacional de Estadística, que va a poder recopilar datos actualizados, ¿no?, desde la gestión 2012. Bueno, entonces tomamos en cuenta en el siglo ya XIX en términos de la estadística va designándose una colección de clasificación basado también en la teoría de los grandes números, muchos que requieren justamente atribuir el origen de la palabra estadística, por lo cual vamos a ir definiendo y obviamente y proviene del griego estatera, que significa balanza, para los autores proviene del alemán stat, que significa estado. Bueno, el concepto de estadística se puede mencionar, según Kendall y Bogland, es una ciencia que trata de la recolección, clasificación y presentación de hechos sujetos a una apreciación numérica, ¿no? Es la aplicación también del mismo método científico en el análisis de datos numéricos, como lo menciona Anderson, Swin, Williams. Es una ciencia que estudia las interpretaciones de los datos numéricos según Garzo y García. Es aquel conjunto de métodos, es decir, la metodología que trata de la recolección, presentación y agrupación de los datos, el análisis, interpretación y proyección e inferencia de los mismos. Según el diccionario de la Real Academia Española, podemos mencionar dos conceptos fundamentales de la estadística: estudios de los datos cuantitativos de la población, de los recursos naturales, industriales y entre otros, y que también la estadística es una rama de las matemáticas que utiliza grandes conjuntos de datos numéricos, ¿no?, para poder obtener inferencias basadas en cálculo de probabilidades. Por lo tanto, la estadística es una ciencia, una rama de las matemáticas que aplica el método científico en el análisis de datos numéricos. Es un conjunto de métodos, técnicas y procedimientos que trata de recolectar, clasificar, agrupar, presentar, describir e interpretar los datos informativos para la inferencia y la toma de decisiones a futuro. Esta es la parte muy importante que hasta hoy en día se toma en cuenta. Según Rufino Moya, la subdivide la estadística en dos tipos: estadística descriptiva e inferencial. Según el enunciado de Lumberg, que corresponde justamente a aquellos conceptos o técnicas que se emplean en la recolección, recopilación, presentación, análisis e interpretación correspondiente. La recopilación, que es recoger los datos en sí, ¿no?, es decir, a la hora de poder implementar un instrumento de investigación, en este caso un cuestionario o una guía de encuesta, podemos ir recolectando datos y a partir de eso realizar los análisis obviamente de las variables. No olvidemos que los instrumentos surgen a partir de la matriz de operacionalización de variables. Es una parte muy importante. La presentación corresponde mostrar en cuadros, tablas, justamente gráficos estadísticos, ya sean diagramas circulares, diagramas de dispersión, diagramas de línea, diagramas de barras, box plot, un diagrama de cajas como se lo menciona, y diagrama de escalas y entre otros. Hay una infinidad de representaciones gráficas. En el análisis se permite también la reducción y sistematización misma de los datos. Consideramos justamente más de una dependencia o interdependencia de las variables. Ese es el análisis que se realiza con la estadística. Y la interpretación es el por qué ocurre en este caso, ¿no? ¿Cuál es la situación o la circunstancia en este caso, ¿no?, de la relación existente entre los fenómenos de dichas variables identificadas? Por lo tanto, la estadística nos posibilita un medio de análisis y el examen de nuestra masa de datos, es decir, hoy en día se lo conoce también como data mining, ¿no?, la base de datos en el que se puede generar información útil, pertinente y asumir decisiones para la toma de decisiones que conllevan justamente una acción, y esa acción posibilita justamente la obtención de los resultados científicamente probados para una investigación. La estadística descriptiva o deductiva realiza justamente y es conocida, según Rufino Moya, lo define un conjunto de métodos, es decir, la metódica, ¿no?, que implica recolección, presentación y caracterización de un conjunto de datos a fin de describir la forma apropiada de las características. Es decir, es un estudio estadístico. Se considera descriptivo cuando solo se analiza y se describe los datos.
La estadística descriptiva gran parte de la estadística se dedica a analizar y presentar los datos. Ese análisis que se debe de realizar y es muy básico, aunque hay tendencia de generalizar a toda la población y obtener obviamente, ¿no?, a partir del uso del método deductivo. También se lo conoce estadística descriptiva o estadística deductiva, ¿no?, porque utilizamos el método deductivo que parte del razonamiento lógico de lo general a lo particular. Según Bergson y Lewin, define también la estadística descriptiva como métodos que implican recolección, presentación y caracterización de un conjunto de datos, de descubrir en la forma apropiada las diversas características del conjunto de datos. Por otro lado, la estadística inferencial, también conocida como estadística inductiva, porque se trabaja obviamente aquí con una muestra, en esta otra se trabaja con una población en sí. Obviamente identificamos parámetros estadísticos, aquí serán dentro de la estadística inductiva o estadística inferencial o inferencia estadística. Tiene varios denominativos, se trabaja con la muestra y a partir de los estadísticos hacemos estimaciones de parámetros poblacionales. Es decir, de que parte de lo específico concreto a lo general. ¿Sí? Nosotros tratamos de generalizar resultados que se han obtenido. La estadística inferencial es un conjunto de métodos o técnicas que posibilitan la generalización o toma de decisiones en base a la información parcial obtenida mediante técnicas descriptivas. Es decir, un estudio estadístico considera inferencial cuando se pretende inferir o predecir conclusiones. Y esas predicciones son justamente que tienen a toda fuente de información de donde provienen los datos. Se menciona también que la estadística, el cual se deduce, infiere propiedades, características de una población a partir de una muestra significativa, tal como lo menciona Catherine. Y según Bergson y Lewin, puntualiza métodos que posibilitan la estimación de una característica de una población o toma de decisiones concernientes a una población, tan solo con la base de resultados de un muestreo en este caso. En resumen, decimos estadística descriptiva, como su palabra indica, se ocupa de la descripción de un conjunto de observaciones, características de la población, y la estadística inferencial va más allá, porque se realizan inferencias, generalizaciones a partir de una muestra. Concepto de variable. Variable es un aspecto o dimensión de un fenómeno que tiene una característica, la capacidad de asumir diferentes valores, ya sea cualitativa o cuantitativa en este caso, y es esa relación causal, ¿no?, entre causa y efecto que se da entre uno o más fenómenos estudiados. Se simbolizan con las letras mayúsculas a las variables. En este caso tomamos en cuenta también un carácter estadístico, tiene un carácter que permite clasificar, ¿no?, cuantitativo que se puede medir, cualitativo que no se puede medir, pero sí se puede realizar comparaciones. Aquí tenemos un ejemplo, la parte literal, grado académico, simbolizamos con la X, coeficiente intelectual, simbolizamos con la Y para identificación de las variables. También denotamos que el dato es el valor de la variable que asocia a un elemento de una población o una muestra. Este valor puede ser un número, una palabra o un símbolo. Cuando hablamos de variables cuantitativas, ahora vamos al tipo de variables. Variables cuantitativas existen dos, discretas y continuas en realidad, ¿no? En este caso, las variables discretas son aquellas que asumen un número entero en sí, es decir, a partir de los números enteros, tomados en cuenta, por ejemplo, el número de hijos de una determinada familia o de una comunidad, número de estudiantes en un colegio y entre otros. Variables continuas corresponden, por ejemplo, lo que son la estatura, el nivel de colesterol, el peso en kilogramos, que conllevan justamente tipo de variables a aquellos que corresponden con puntos decimales en sí, ¿no? Aquí hablamos de números reales y aquí hablamos de números enteros positivos. Cuando hablamos de variables cualitativas existen dos tipos, nominales y ordinales, como podemos observar en el gráfico. Tenemos justamente ahí la marca de autos, por ejemplo, ¿no? Ahí se tiene la marca de autos, una variable nominal, porque no existe ningún orden en realidad, ¿no? Son esas variables cualitativas que se agrupan sin poseer ningún tipo de jerarquía entre sí. Porque también es el sexo de las personas, de una determinada institución, comunidad, ciudad, la raza y entre otras variables nominales. Las ordinales son aquellas que contemplan justamente el nivel socioeconómico, por ejemplo, grados de desnutrición, grado académico, grado militar y entre otros que conllevan primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, etcétera, que corresponden al tipo de variables ordinales, ¿no?, porque tiene un orden jerárquico.
Ahora muy bien, pasamos a la población. Población también o universo colectivo, es aquel conjunto de elementos que cumplen una determinada característica. Ese conjunto es justamente población universo, se define como todo conjunto o grupo de individuos, cosas u objetos de ciertos atributos, ¿no? Según Sote. Para Quintero, citado por Pardo y Díaz, menciona que una población o un universo es un conjunto de elementos, sujetos, que pueden ser sujetos, objetos, entidades abstractas y entre otros, que poseen una o más características específicas. Esas características son justamente, características específicas son las variables en sí, ¿no? Cabe destacar también que el universo es el conjunto de sujetos o elementos, en total en sí, que tienen una característica común, observable y susceptible a ser medida. Que la población es un conjunto de todas las mediciones y observaciones hechas sobre una serie de características o de elementos correspondientes, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen donde denota la población, una selección misma de muestra, y esta muestra tiene que ser obviamente representativa, porque como se puede observar con los colores, ¿no? Tenemos el color, las personas de color amarillo, de color rojo, de color lila, y que justamente son representantes, ¿no? Una muestra representativa, significativa en sí. Y los elementos obviamente de una población, los individuos, ¿no? Los sujetos. Mayormente nosotros trabajamos dentro de las investigaciones científicas con sujetos. Tipos de población en este caso, ¿no? Existe población finita y población infinita. Aquí hacemos la gran diferencia en este término muy importante, porque muchos autores mencionan que población es lo mismo que universo, pero en realidad con estas definiciones lo vamos a ir dilucidando en este caso la correspondencia, ¿no? En qué sentido se lo puede mencionar población en sí o universo. Bien, población finita es aquella que tiene un número limitado de elementos, es decir, que yo puedo contar, obviamente, ¿no? Que se puede enlistar o se tiene un listado correspondiente dentro de una institución, supongamos estudiantes universitarios o docentes o administrativos. Entonces yo puedo contar 1, 2, 3, 4, etcétera. Total tengo 150. ¿No? Ese 150 es obviamente el valor numérico en realidad, ¿no? Tamaño de la población. Se dice población finita porque tiene una cota inferior, una cota superior, ¿no? Es decir, es limitada, ¿sí? Por otro lado, la población infinita es aquella que no tiene un límite o cota superior, es decir, un valor máximo, pero sí tiene un valor mínimo, vale decir que puedo ir contando, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000, 1.000.000.000, 1.000.000.000, etcétera. Voy a proseguir, pero no tendría una cota superior, ¿no? Es decir, no tiene un límite, ¿no? Como por ejemplo las estrellas en el universo o en el espacio galáctico, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, se puede ir contando, pero no tenemos justamente la cota superior, ¿no? Porque sigue creciendo en realidad. Puede ser también la arena del mar, ¿no? Un ejemplo de una población infinita. O el número de automóviles que pasan, ¿no? En el peaje de la ciudad del Alto. Son varios en realidad, día a día van pasando justamente. Y obviamente podemos ir contando, ¿no? Si es que no lo limitamos, supongamos que el día de hoy, las 24 horas del día de hoy, cuántos movilidades hayan pasado. Entonces tendría que estar ahí parado y observar cuántos en realidad pasan por este peaje, ¿no? Y obviamente eso va a ser una población finita, limitada. Ilimitado sería que todos los días van pasando movilidades, día tras día, semana a semana, mes tras mes, año por año, y en realidad no tendría una cota superior, si es que lo veo desde esa perspectiva. Entonces, muy bien, se llama universo a una población infinita. Se llama simplemente población a una población finita. Entonces, ahí ya diferenciamos las dos, los dos conceptos, las dos palabras que son muy importantes, ¿no? Muchos autores confunden población lo mismo que universo. Universo es algo más extenso, más amplio en realidad, y la población obviamente está incluido dentro de ese universo, y obviamente la muestra es subconjunto, subgrupo de una determinada población. Lo definimos justamente aquel conjunto de operaciones que se realiza para estudiar la distribución de determinados caracteres en la totalidad de una población o universo colectivo, partiendo obviamente de una población, observación de una fracción de la población considerada. Entonces, tomamos en cuenta que la muestra es subconjunto de la población y se denotará el tamaño de la muestra con n minúscula. Según Rufino Bueno lo define, la muestra es una parte o subconjunto representativo de la población. Y el proceso de determinar la muestra se lo conoce como muestreo.
Métodos de muestreo existen dos, métodos probabilísticos y métodos no probabilísticos. Aquí tenemos, por ejemplo, un caso particular, ¿no? El tamaño muestral N que nos visibilice en realizar encuestas. Uno debe preguntarse, ¿no? ¿Cuál es el número de unidades de análisis? Es decir, ya sean personas, organizaciones, objetos, entre otros. ¿Qué se necesita para conformar una muestra que asegure una varianza poblacional sigma cuadrado menor, o dicho de otra forma, con precisión de estimadores, dado que la población N mayúscula, el tamaño de la población, es aproximadamente tantos elementos, además de reducir el error, ¿no? Estimación de error de diferencia de medias, que corresponde justamente aquí el valor absoluto entre lo que es el estadístico X barra, ¿no? Es el promedio de la muestra, y este que está simbolizado con mu, letra griega, es el promedio poblacional, ¿no? El parámetro en sí. Y probar la hipótesis formulada considerando un nivel de significancia alfa determinado. En este ejemplo se puede plantear justamente una necesidad de analizar si es conveniente o no iniciar en una empresa que provea, por ejemplo, internet de banda ancha en una ciudad del interior del país, la cual no cuenta con dicho servicio y posee una población distribuida de 3.000 viviendas, ¿no? En efecto, para ello se requiere cuantificar cuántos pobladores de la ciudad, ¿no? Está determinada, están dispuestos a utilizar este nuevo servicio, y en primer lugar redactamos y construimos un cuestionario que necesitamos que completen las familias y ser encuestadas. En segundo lugar, se debe seleccionar las viviendas en las que se llevará a cabo la encuesta. A su vez, cada vivienda posee una numeración diferente a cada una de las ubicadas, ¿no? Ya sea por calle, por zona distrito. Entonces, seguidamente se toman en cuenta primero abrir una hoja de cálculo, ¿no? Una hoja en blanco en la planilla, y escribimos los números 1 y 2, primeras dos filas de la planilla, y arrastramos los números hasta la celda 3000. Luego pasamos a incorporar la lista de identificación de cada vivienda en la siguiente columna. El paso siguiente consiste en seleccionar la muestra, ¿no? Y para ello debemos utilizar un instrumento que posee el menú de herramientas en el programa Microsoft Excel, ¿no? El mismo se encuentra dentro del análisis de datos. Se abrirá una ventana en la que debemos de seleccionar la función muestra. Oprimimos la tecla aceptar y ahí se abre justamente el cuadro correspondiente, ¿no? De entrada, y debemos indicar cuáles son las celdas que contienen numeración que le otorgamos a cada vivienda, ¿no? Luego decidimos el método de muestreo que deseamos utilizar. Para este ejercicio se selecciona una muestra aleatoria. Por lo general debemos informar el tamaño de la muestra que queremos obtener. Para datos cuantitativos será el nivel de confianza o de fiabilidad, también se lo conoce de forma nivel de Z, en este caso, ¿no? De la distribución normal Z estandarizada, donde alfa medios, alfa es el nivel de significación, ¿no? Dividimos entre dos, porque va a ser una distribución de dos colas, elevada al cuadrado por sigma cuadrado, que es justamente la varianza poblacional, y E cuadrado es justamente el máximo error permitido de estimación. Para datos cuantitativos, para datos cualitativos será utilizando algunas proporciones poblacionales, ¿no? Por ejemplo, aquí se tiene la proporción P poblacional y 1 menos P, que corresponde el complemento de P. Y obviamente Z es el nivel también, ¿no? En este caso Z estandarizada con alfa medios. Aquí se tiene, por ejemplo, un ejemplo. Supongamos que se tiene una muestra seleccionada, se utiliza estimar un número promedio de clientes del servicio de internet con varianza de 45. Se decía que el valor de la media muestral no se elige en más de 3 unidades de la media poblacional, con una probabilidad de 0,95. Entonces el valor E, justamente de estimación de error, es de 3, y el valor alfa es 0,05 en realidad, cuando se va trabajando con este tipo de probabilidad, ¿no? Siendo alfa 1 menos nivel de confianza. El tamaño mínimo de muestra será justamente, sustituyendo los datos, Z de alfa medio será 1.96, si es el 95% de probabilidad, elevada al cuadrado por 45, que es justamente la varianza, y 3, pues obviamente el valor, en este caso, del dato que corresponde a esa diferencia en sí, ¿no? Es decir, en este caso, que no se aleje mucho, es decir, la media muestral, ¿no? En 3 unidades, ¿no? A la media poblacional. Se hacen operaciones aritméticas y se constituye un redondeo de 19 viviendas del total que se tiene, ¿no?
Entonces, donde recalcar que el valor de alfa medios, por ejemplo, o el valor de probabilidad de 0.95 se calcula de la siguiente forma: Z1 menos alfa medios, eso implica 1 menos 0,05. Este es alfa, 5% en este caso nivel de significancia. Entre 2 es 0,025. 1 menos 0,025 es 0,95. Y ubicamos esto en la tabla de la distribución normal y encontramos que es 1.96. Entonces este 1.96 se utiliza la tabla de la distribución normal en este caso. Es una parte muy importante para las identificaciones, ¿no? Se va a depender mucho con qué tipo de probabilidad se va a ir trabajando. Y esto obviamente se encuentra en la tabla normal y se aproxima, ¿no? Obviamente dentro del internet ustedes pueden ir buscando. Hay varias en realidad, ¿no? Hay varias tablas de la distribución normal Z, ¿no? Por ejemplo, tabla normal Z, tabla estandarizada. Entonces ustedes pueden ir descargando, hay varias en realidad. Y a partir de esa tabla es donde se va a ir trabajando. Hay algunas que van justamente en rango de menos 4 a 4 y en los otros casos solamente llega de niveles de 3 a menos 3. Por ejemplo, aquí tenemos esta tabla, ¿sí? Aquí tenemos la columna Z de valores negativos, esta es la columna Z de valores positivos. Este es 0.01, por ejemplo, ahí está, lo voy a agrandar un poco más. Miren, aquí el punto se omite: 0.00, 0.01, 0.02, 0.03. Estos son el 1%, el 0%, 1%, 2, 3, 4, 5%, 6, 7, 8, 9, hasta el 9% en realidad, ¿no? Es bien importante lo que se está identificando para valores negativos, y esto para la parte derecha justamente que corresponde en base a las probabilidades en sí, ¿no? Estas son las probabilidades. Por ejemplo, el 1.96, ¿por qué para nosotros en este caso 0.95 es 1.96? ¿Por qué? Porque aquí tenemos, por ejemplo, como podemos ver, 1.9, ¿sí? Ahí se tiene 1.9, pero ¿con cuánto en este caso? Con 6 se menciona, ¿no? Con 6%, ahí está 0.06. 1.96, este es justamente el dato, miren, como pueden observar está remarcado. Ubicamos justamente el valor, en este caso más cercano, y es 0.9750, ¿sí, no? 0.9750, que corresponde justamente a 1.96 en sí, ¿no? Entonces el 1.96 positivo considera 0.9750. Y ese 0.9750 corresponde justamente al cálculo de la variable Z estandarizada. Hay otras tablas también, a ver, veamos en la siguiente. Aquí tenemos otras que están ahí los valores. Aquí a ver, vamos a ir descargando tablas dentro del escritorio. Y lo vamos a ver justamente en la unidad número 2. Para no hacer mucha redundancia, trabajar justamente con un solver. Hoy en día trabajamos con paquetes estadísticos, ¿no? Bien, ubicamos 1.96. Mira, aquí está 1.96, lo estoy remarcando. Sí, lo voy remarcando. Y en esa fila de la columna 0,06, 1.96. Aquí está, miren, la intersección de fila con la columna corresponde a 0.9750. Esa es su probabilidad en sí, ¿no? Esa es la probabilidad de 1.96. Es decir, Z al 95% de confiabilidad o de fiabilidad es 0.9750. ¿Sí? Entonces, ese en realidad es el que corresponde en sí, ¿no? Por ejemplo, aquí tomamos en cuenta ese procedimiento, ¿no? Ese procedimiento de cálculo. Bien, por otro lado tomamos en cuenta, y ahí está, obviamente Z menos o igual a 1.96, aquí está el ejemplo de cómputo. Si yo quiero determinar la probabilidad de Z 1.96, eso es 0.09750, ¿no? Como lo menciona en el ejemplo. Bien, obviamente con esto, ¿no?
se van trabajando con estos datos. Bueno, por lo general tenemos ya, y voy a ir presentando justamente un paquete, en este caso es un paquete estadístico que corresponde justamente a ya determinar de manera más directa en sí, ¿no? Ya no se utilizan tablas de manera manual, sino que este paquete estadístico que lo he elaborado corresponde justamente, veamos, voy a población finita. Por ejemplo, aquí se ve el nivel de confianza, ¿no? Si es el 95% de confiabilidad, su valor aquí está, según tabla Z es 1.96 dentro de la distribución normal. ¿Qué pasa si yo pongo 90%? Obviamente cambia. En tablas va a ser 1.64, ¿no? Si va a ser 91%, ese dato será entonces en tablas de Z 1.7 o 1.70, ¿no? ¿Qué tal si es 98 el nivel de fiabilidad o de confianza? Y por ejemplo toma el valor de 2,33. Ese es el valor de Z en realidad, ¿no? Con ese dato se calcula. No es en realidad con el 98, 95, 90, 92, etcétera, ¿no? Mayormente se utilizan justamente, ¿no? Por lo general, los niveles de confianza, el 99 se utiliza para controles de calidad, un 95% para estudios de mercado, de negocios y trabajos de investigación, por sobre todo, y el 90% se usa para investigaciones sociales en sí, ¿no? Por lo general se recomienda trabajar dentro de las tesis que corresponde justamente en este caso, lo que es el 95% de nivel de confianza y el error estimado del 5%. Podemos mencionar también al respecto eh, que este paquete estadístico calcula en base obviamente, ¿no?, un tamaño de población respecto a su muestra correspondiente. Lo que necesitamos saber es cuánto es la cantidad del tamaño poblacional, ¿no? Supongamos que aquí tengo 5.000 sujetos, las probabilidades de éxito 50%, 50%, porque estas dos obviamente suman el 100% y estas para equilibrar, por eso es que tomamos en cuenta 95, 5, ¿no? Si esto fuese 90 sería 10%, si este es 97, 3%, si este es 92%, este sería el error de estimación de 8%, ¿no? O sea, por lo general hay que hacer un proceso equilibrado en sí, ¿no?, para poder obtener un buen tamaño de muestra. Eso lo vamos a ver más con detalle en la unidad número 2. Bien, aquí se tiene otro ejemplo con varianza poblacional cuando no es conocida y se sabe que las mediciones se encuentran entre los valores de 70 y 30. ¿No? Se puede utilizar una estimación de la varianza calculada de la siguiente forma. Sigma cuadrado, que corresponde justamente ahí, el valor máximo menos el valor mínimo en esa diferencia sobre 6. Y 6 obviamente es aquí la que tomamos en cuenta dentro de esa estimación, ¿no? Entonces ahí por ejemplo tenemos 40 sobre 6 elevado al cuadrado, eso es justamente 1600 sobre 36, que equivale a 44.44. Es decir, con todo lo antedicho, debemos incorporar el recuadro del método de muestreo es justamente 19 en sí. Bien, ahora tomamos en cuenta dentro de la investigación científica, bueno, y tomamos en cuenta justamente dentro del análisis, dentro de la investigación científica, desde el área de interés, un esquema muy importante del tema de investigación, y es muy importante realizar una revisión bibliográfica, en este caso, para poder generar, indagar, informar, por sobre todo, en base a las teorías que se vayan investigando, para poder justamente recolectar datos, organizarlos, obviamente y encuentra la estadística descriptiva para su interpretación, por sobre todo si se trabaja con una población o muestra, y si es una muestra obviamente utilizamos la estadística inferencial, obviamente bajo la teoría de probabilidades. Bien importante tomar en cuenta algunos elementos como los parámetros y los estadígrafos. Parámetros se lo define justamente como aquella medida, ¿sí? aquella medida que resume y describe una característica de la población. Lo vamos a denotar con sigma, en este caso con mu, letra griega, media poblacional, sigma, desviación estándar poblacional, tenemos IP de proporción poblacional. El estadígrafo o estadística también es una medida que resume que se describe dentro de la característica de la muestra. X barra denotado media muestral, S minúscula desviación estándar muestral o S al cuadrado que va a ser justamente la varianza muestral.
Algunos ejemplos, tomamos en cuenta, por ejemplo, la cantidad, en este caso, población media. La media poblacional de calificaciones de 85 puntos de 1.500 estudiantes. La proporción poblacional de 190 docentes invitados de la UPEA es el 70%. La desviación típica poblacional de 800 jueces del departamento de Oruro en un test de conocimientos es de 5 puntos. Así también estadísticos como el coeficiente de inteligencia promedio de una muestra de 306 estudiantes de la carrera de Ciencias Políticas Superiores corresponde a un 70 de coeficiente intelectual en puntuaciones, ¿no? En este caso, la proporción muestra de 127 niños y niñas centro infantil XY es del 75%. Finalmente, la desviación estándar muestral de los tests aplicados a 150 jueces de Sucre es de 7 puntos. Entonces ahí se tienen algunas notaciones al respecto. En las etapas del método científico es bien importante tomar en cuenta desde la observación, la formulación de una o varias hipótesis y la verificación correspondiente. El método estadístico es bien importante, que toma en cuenta un estudio sistemático, controlado, empírico y crítico de proposiciones hipotéticas de presuntas relaciones entre varios fenómenos. Tomamos en cuenta desde la observación, la inducción, la hipótesis, comprobación de la hipótesis, demostración o refutación para llegar justamente a las conclusiones. Es así que el método científico se entiende como el mecanismo de utilizar la parte de la metodología, las teorías científicas destinadas a explicar de alguna manera fenómenos. El método científico, como es normalmente entendido, la representación social dominante del mismo. Por lo general vamos a ver justamente desde el positivismo como una versión más primitiva y que a partir de este paradigma se toma en cuenta las las áreas de investigación en las que se van realizando experimentaciones, obviamente desde un enfoque netamente cuantitativo. Tenemos ahí el método deductivo, el método inductivo. Deductivo, que procede de lo general a lo particular, es razonamiento matemático, donde se formulan hipótesis generales de un problema y se deduce particularidades por razonamiento lógico. El método inductivo se realiza en proceso inverso a partir de observaciones particulares de ciertos fenómenos y se intenta generalizar reglas, en este caso generales aplicables a todos ellos. Bueno, paradigma es un modelo justamente dentro de la investigación educativa. Son justamente aquellos como por ejemplo los paradigmas positivista, interpretativo, sociocrítico, ecléctico. Son varios en realidad los paradigmas, pero estas son las tres fundamentalmente, ¿no? Dependiendo justamente del área, ya sea dentro de las áreas de ciencias sociales, ciencias económicas administrativas, en ciencias de la salud y entre otros. Paradigma es un conjunto de realizaciones científicamente universalmente reconocidas y que a partir de esto son modelos de problemas y soluciones en una comunidad científica. Es una teoría o modelo explicativo, es un conjunto de formas flexibles, está determinado en un marco en el cual se observa, se mira el mundo, la concepción del mundo, una visión dominante de una cultura, una manera de ver y explicar qué son y cómo funcionan las cosas en sí. Son teorías elaboradas a partir del universo o bien sobre su totalidad correspondiente. Entonces, el paradigma, según Thomas Kuhn, toma en cuenta una investigación basada firmemente en una realización científica, bajo obviamente una comunidad científica que realiza la concertación misma de nuevas teorías, nuevas megateorías, teorías básicas que profundizan las generalizaciones simbólicas, modelos de grupos en base a creencias, valores, que corresponde a la axiología de los elementos de una comunidad científica, ejemplares que son acuerdos compartidos. En este esquema se puede observar los enfoques de investigación ya conocidos: cuantitativo, mixto y cualitativo. Obviamente el mixto es la combinación de entre estas, cuantitativo o cualitativo, que son dos distintos en realidad. Eso corresponde en diferencia en la prelación. Si es cuantitativo, indica que voy a utilizar más métodos, técnicos e instrumentos cuantitativos que el cualitativo. Si es cualitativo, significa que en ese enfoque mixto voy a utilizar más métodos, técnicas e instrumentos cualitativos que el cuantitativo. El cuantitativo, por lo general, está relacionado a este tipo de enfoque, mide
fenómenos, usa la estadística obviamente, emplea experimentación, es un análisis de causa-efecto, dentro del proceso es secuencial, probatorio, deductivo, de una realidad objetiva. Mientras que en el cualitativo no se busca una réplica, son conocidos en ambientes naturales, significados extraídos de los datos, no se fundamenta en la estadística. Utilizamos el método inductivo recurrente, es de análisis de la realidad, subjetiva, no tiene secuencia, en este caso circular. Fuente basado en el libro de Hernández Sampieri y otros. Paradigma cuantitativo desde una investigación socioeducativa consiste en realizar mediciones y predicciones exactas del comportamiento. Paradigma cualitativo a propósito consiste en describir, interpretar en sí. Y en este punto bien importante, dentro de un enfoque cuantitativo mencionamos variables y en el cualitativo obviamente vamos a mencionar lo que son las categorías. En la metodología de investigación toma en cuenta justamente la influencia de los paradigmas como ser, por ejemplo, constructivista, que está representada principalmente en una metodología etnográfica, estudios de caso, trabajos de campo y entre otros. Corrientes como ser la hermética. Tomamos en cuenta también el paradigma post-positivista, cientificista, dicho de otra forma, la teoría crítica o ideológico y constructivista, el hermético. El estudio de paradigmas educativos es lo que prepara principalmente al estudiante en la forma de cómo miembros de la comunidad científica, en particular con la que se trabaja más tarde en este caso. Tenemos aquí paradigma cualitativo, cuantitativo y sociocrítico o crítico social. El cuantitativo obviamente implica diferentes tipos de investigación, por lo general experimentales, cuasi experimentales, ex post facto, histórica, descriptiva, correlacional, relacional. Paradigma cualitativo corresponde a temas de investigación, en este caso tipos de investigación como estudio de caso, etnometodología, grupos de discusión, historia oral o historias de vida, investigación documental, investigación participante, investigación acción participativa. Y el social crítico o crítico social como una nueva forma de ver, mirar y sentir a través de métodos de inducción, deducción y transducción. Como se puede observar en este esquema, el paradigma ahí tenemos cuantitativo bajo una metodología cuantitativa, cualitativa y ya sea el mixto, ¿no? Si es cuantitativa, positivista, desde un paradigma post-positivista, métodos en este caso de tipos de investigación exploratorio, descriptivo, correlaciones, relación explicativo, predictivo, aplicativo, técnicas e instrumentos como CTEX, escalas, cuestionarios, indicadores sociales, pruebas objetivas, inventarios, observación sistemática, observación estructurada y entre otros. En la cualitativa tomamos en cuenta dos, el naturalista y el sociocrítico. Sociocrítico bajo los métodos de investigación-acción, investigación evaluativa. Si el naturalista hermenéutico, en este caso interpretativo constructivista, y a partir de estas, obviamente el interpretativo describe la realidad a partir de métodos como la etnografía, fenomenología, estudios de caso, etnometodología, narrativo, biográfica. Y si hablamos de la parte constructivista, los métodos en este caso corresponden al interaccionismo simbólico, teoría fundada o fundamentada. ¿Qué técnicas e instrumentos utilizan? Grupo de discusión, notas de campo, diarios de campo, entrevistas, obviamente entrevistas individuales, entrevistas grupales, trabajando en grupos vocales, sondeos de problemas, autobiografía, historia de vida, observación no participante o la observación participante. Tomamos en cuenta lo que es sociocrítico, técnicas como ser la matriz de decisiones, grupos vocales, técnicas o modelo Delphi, fuerzas de campo, sistemas de ideas claves, triangulación de datos, triangulación de resultados, triangulación de teorías, análisis documental, entre otros. Finalmente, dentro de la metodología mixta, tomamos en cuenta investigación de métodos mixtos, investigación mixta, investigación multimétodo. Técnicas, esto ya va a ser justamente en base a los diferentes métodos, ya sea cualitativos como cuantitativas, las que se requieren. Aquí se tiene un ejemplo de un tema de investigación, formulación, objetivo, general, hipótesis, población y muestra como una base. Este es el esqueleto principal, la idea principal para poder ir construyendo el perfil de tesis. Esto no implica que este sea el perfil, sino esta es una base esencial que toma en cuenta, en este caso, 5 elementos fundamentales y que deben estar relacionadas entre sí. Bueno, ahora hablamos de distribuciones de frecuencia.
Aquí se tiene un cuadro, una tabla en realidad, tenemos ahí justamente la variable, su frecuencia absoluta correspondiente, en este caso que corresponde a 14 personas en total. Tomamos en cuenta cargo jerárquico, director administrativo, secretarios, profesores, subdirectores, profesores interinos. Es una tabla sencilla, en este caso, obviamente de una escala ordinal. En la tabla número 2 se determina que la frecuencia relativa, ¿no? Que es justamente la fracción de la frecuencia absoluta entre el total. Como se puede observar, son aquellos valores numéricos, ¿no? 0,1428, 0,0714, y las sumatorias frecuencias relativas tienen que ser exactamente igual a 1. En la tabla número 3 ya completamos la relativa acumulada menor que la porcentual. Por lo general esto es P sub I o H sub I, diferentes notaciones, y la acumulada porcentual, ¿no? Esta es la simple y esta es la acumulada menor que. Entonces, esta es como se determina. Por ejemplo, es este mismo dato, 0,1428 es la que se copia, luego se suma con el siguiente más 0,0714 y eso va a ser, ahí está, 0,2142. Y el siguiente más 0,1428, ahí está 0,3570 y así sucesivamente, ¿no? La sumatoria de operaciones en zigzag. La porcentual se determina a partir de la frecuencia relativa, multiplicamos este dato por 100% y ahí tenemos 14,28%. 0.0714 multiplicamos por 100 es de 7.14 en realidad en porcentajes, sobreentiende. Y la sumatoria de todas estas tienen que ser igual a 100%. Gráficos estadísticos con Excel. Bueno, los gráficos estadísticos dependen mucho también de, de del Microsoft en este caso instalado. Por ejemplo, como podemos ver, yo tengo el Office 2000, en el caso Microsoft Office 2016, entonces tengo un Excel 2016. Y es aquí donde se inicia justamente las representaciones gráficas, donde en la parte de la pestaña de insertar tenemos gráficos, en este caso circulares o de anillos. Tenemos aquí los gráficos de líneas o de áreas. Aquí están las columnas, los diagramas de barras. Tenemos aquí gráficos de jerarquía. Aquí gráfico de estadísticas, ¿no? Como por ejemplo un histograma, el diagrama de cajas y bigotes, ¿no? Tenemos aquí gráficos de dispersión. Tenemos aquí también el gráfico de cuadro combinado, gráfico de encascada para cotizaciones, gráficos en este caso de superficies de forma radial y entre otras. Bien, entonces en el Excel lo encontramos justamente, ¿no? Por ejemplo, aquí se tiene un gráfico de la tabla correspondiente. Anteriormente podemos ir mencionando cargo jerárquico, frecuencia absoluta de caso, o bien la frecuencia va a depender mucho, ¿no? Si es de la frecuencia relativa o la porcentual. Cualquiera de esas es la que se puede ir trabajando, ¿no? Bueno, ¿cómo se elabora un gráfico de barras? Lo único que necesitamos en la hoja en Excel, ¿no? Ahí tenemos justamente la variable, voy a anotar ahí la variable X y la frecuencia absoluta F sub I, ¿no? Supongamos que aquí tengo directores, supongamos aquí docentes, administrativos. Listo. Supongamos he ido a un distrito, estoy ubicando justamente la cantidad de directores, son 10. Docentes llegan a ser como 1500, administrativos llegan a 500. Como pueden observar, aquí estoy creando justamente una tabla muy básica en realidad, y que a partir de esa se realiza o se va generando lo que es el gráfico en sí, ¿no? Aquí tenemos el total y lo hacemos justamente, ¿no? Selección de celdas con el clic izquierdo sin soltar, realizamos la sumatoria. Ahí está, 2010 en realidad, ¿no? Sería la sumatoria total. Entonces, como yo hago mi gráfico de barras, seleccionamos este simplemente,
o bien estas dos. Eso ya depende mucho si que sea de manera muy rápida, directa, en 2D. Ahí está, por ejemplo, como se puede observar. ¿Sí? Obviamente el director es muy pequeño a diferencia de docentes y administrativos, ¿no? Pero ¿qué pasaría si yo lo cambio en vez de 10 puedo insertar, digamos, 100? Miren, va elevándose un poco más, ¿no? Obviamente según a los otros niveles. Y puedo ir haciendo con un clic sin soltar, voy pintando mi gráfico de barras en los colores que yo desee. Eso ya depende mucho del investigador, cómo lo vaya elaborando, ¿no? Así de la misma forma, para que se denote las letras en negrita, obviamente, o bien en negrita ahí, ¿no? De color negro, y tenemos el diagrama de barras. El diagrama de barras verticales, ¿no? Verticales. Diagrama de barras verticales. Porque están parados. Los otros horizontales son en otro sentido, ¿no? Bueno, ahí está. Ya tenemos nuestro diagrama. Aquí podemos ir adjuntando si queremos con diseño rápido, herramientas de gráfico. En el diseño rápido aquí tal vez insertar algunos valores, algunos datos que se deseen, ¿no? Eso ya depende cómo uno vaya elaborando, ¿no? Aquí tenemos el signo más, títulos en el eje si se desea o no, tabla de datos si se desea, barra de error. Bueno, aquí tenemos línea cuadriculada, ¿no? Leyenda, línea de tendencia. Pero bueno, ahí ya tenemos un gráfico de diagrama de barras, ¿no? Ese mismo diagrama de barras puedes hacer con la frecuencia absoluta. Digamos que la frecuencia relativa es la fracción entre la frecuencia absoluta sobre el total, que es en este caso 2000 a 2100 en este caso, ¿no? Ahí está, con el clic izquierdo sin soltar, obviamente reducimos decimales y ahí suma justamente igual a 1. ¿Sí? Donde la sumatoria de frecuencia relativa es igual a 1. Ahora bien, esto por notación algunos lo insertan, ¿no es cierto? No olvidarse FR o H sub I, ¿no? Por notación FR, frecuencia relativa. Aquí la frecuencia absoluta FI o F sub A, frecuencia absoluta, ¿no? Para recordarse. Son algunas notaciones nada más en este caso. Por ejemplo, aquí hemos realizado este diagrama de barras en base a su frecuencia absoluta. Tal vez puedo yo hacer en base solamente a lo que es la frecuencia de la columna de la frecuencia relativa. Y obviamente va a ser el mismo gráfico, ¿no? Es el mismo gráfico, como pueden observar, miren, de 0 hasta nivel de 0,8 en realidad, ¿no? Son los niveles. Es el mismo. Este obviamente ya son bloques. Y estos son en el plano, en el R2 en realidad, en el plano, ¿no? Rectángulos. Aquí estamos de dimensión 3, obviamente es R3, ¿sí? Entonces ahí puede colocar, ¿no? Aquí diagrama de barras, diagrama de barras horizontal, perdón, diagrama de barras verticales. Diagrama de barras verticales. Obviamente este diagrama de barras tiene la característica de diferencia en esta otra. Obviamente son en el espacio tridimensional, ¿no? Ahora voy a ir seleccionando, voy a ir pintando los colores que correspondían, color naranjado. Listo, ¿no? Si queremos en diseño rápido, ahí podemos insertar algunos otros datos más. Y por ejemplo tenemos sus estaturas correspondientes, ¿no? La altura, el estilo que se puede dar o designar. Este ya es, por ejemplo, el gráfico en este caso de histograma, ¿no? Bien, entonces son algunas formas, algunas alternativas que ustedes pueden realizarlo con la hoja negra. Es el más básico en realidad para el diagrama correspondiente. Por ejemplo, que es 1, 2 y 3, aquí no, voy al cuello de embudo, seleccionar datos,
editar, y lo que voy a editar obviamente es esto, ¿no? En ese orden, aceptar y aceptar. Ahí está. Ya tenemos los denominativos. Listo, esto es con la frecuencia absoluta. Las alturas, aquí es la frecuencia relativa. O también puede ser con la frecuencia porcentual, ¿no? La que hemos mencionado, H sub I en porcentajes. O algunos lo van a ver o con P sub I en porcentajes, ¿no? O simplemente P nada más, ¿no? Ahí está. Ahí se tiene la diferencia, ¿no? ¿Y cómo se determina esto? Es multiplicando frecuencia relativa por 100. Y esto voy a ir redondeando, obviamente eso va a ser 5% centrado. Siguiente será 71.24 y suma total 100%. También puede hacer gráficos, ¿no? Con la columna de la frecuencia porcentual. Si deseo como altura, insertar por ejemplo gráficos, en este caso horizontales. Ahí está mi gráfico horizontal. Es un diagrama de barras horizontales en realidad. Este lo conoce el gráfico de columnas, de esa forma, ¿no? Porque son columnas que están en posición vertical y estas que están en posición horizontal, ¿no? Entonces este es el gráfico horizontal, diagrama de barras. Diagrama de barras horizontales. Ahí está, voy revisando el gráfico correspondiente y algunas funciones que puedo ir insertando, como también el color, puedo ir cambiando. Este de aquí por ejemplo es de color verde, sin pérdida. Y puedo insertar también lo que es dentro de herramientas los valores, ¿no? Y por ejemplo esos serían en porcentajes, ¿no? Ahora lo que sí puedo también hacer y trabajar es en este caso insertar por ejemplo los ficheros. En este caso hemos mencionado directores, docentes administrativos, aceptar, listo, y aceptar y aceptamos, y ahí ya se tiene, ahí está en negrita, los denominativos, ¿no? Ahora esto no se necesita, ¿no? Porque ya tengo aquí, se identifica, ¿no? Esto es ambiguo en realidad, ¿no? Se sobreentiende. Lo que sí puedo hacer aquí es obviamente cambiar el tipo de letra, el tamaño, y esto significa por ejemplo el 24%. Este de aquí es un 71%. Este es un 5%. Entonces ahí ya le damos un poco más de estética. Aquí podemos pintarlo de fondo, tal vez unos manteles de color verde, este otro por ejemplo de fondo tal vez amarillo, este otro de fondo azul. Bueno, eso ya depende mucho del investigador cómo vaya a utilizarlo, ¿no? Este ya estaría redundante. Y ahí tenemos, ¿no? Ahí tenemos el diagrama de la misma forma en esto. Listo, entonces esos son los diagramas de barras que se van trabajando, ¿no? De esa misma forma. Aquí ya por ejemplo está multiplicando la frecuencia relativa por 360 grados, que identifica los grados de ángulo en este caso, ¿no? Los grados de ángulo, que es en suma total 360 grados, ¿no? En un diagrama de sectores necesitamos para su gráfico este producto, ¿no? Relativo por 360 grados. Un diagrama de sectores, también denominado gráfico circular, se dispone para representar variables del tipo cualitativo o cuantitativo. Lo que hay que multiplicar es el producto de la frecuencia relativa por 360, ¿no? Aquí se tiene por ejemplo un diagrama de sectores y cada uno de estos corresponden al ángulo correspondiente, ¿no? que se va generando, se va elaborando de manera manual. Bueno, en otro caso se vería de esta forma, ¿no? Si utilizamos el Excel y obviamente no olvidemos que
¿Cómo generamos los gráficos? A partir de tabla, ¿no? Por ejemplo, yo tengo aquí en este Excel con estos datos simplemente puedo ir determinando, insertar mi gráfico circular, ¿no? Si quiero en 3D o en 2D. 2D ahí está. Ahora si desean, ahí vamos cambiando, modificando, insertando algunos valores o datos que se necesitan o se requieren. Y aquí si necesitamos saber que es 1, 2 y 3. Entonces nuevamente voy a editar, voy a seleccionar las pestañas y aceptar y aceptar. Sí, ya tengo, ¿no? Por ejemplo, ya tengo identificado. Y estas podría cambiar de color negrita para que sea más notorio. Número 11. Este se llama gráfico circular o diagrama circular. Listo. Ahora si quiero eso, como tengo un fondo oscuro, bueno, de color amarillo, ¿no? Son formatos, ¿no? Son formas en realidad, ¿no? Para poder ir elaborando gráficos circulares. ¿Qué más tenemos? Análisis de datos mediante intervalos. Para eso necesitamos conocer qué es un intervalo, límite inferior y el límite superior. Por ejemplo, en esta tabla se tiene 150 estudiantes, sus puntajes de coeficiente intelectual es 6, son en escala de intervalo. Lo que sí hay que hacer es registrar justamente, determinar el rango. Luego el número de intervalos, ¿cuántos son? El número de observaciones de cada clase encontrada, ¿no? Por ejemplo, en este caso de esa base de datos, el rango es la diferencia entre el valor mayor menos el valor menor. ¿Sí? Aquí tenemos 129 menos 85, 44 puntos sería el rango correspondiente, ¿no? Número de clases o de intervalos es por la regla de Sturges, se puede utilizar k es igual a 1 más 3.3 por logaritmo de n, o bien k es igual al logaritmo en base obviamente 10 de n sobre el logaritmo en base, en este caso 2 más 1. El valor de k siempre debe estar, ¿no? El número de intervalos en rango de 10 a 20, ¿no? Debido a que trabajamos comúnmente con múltiplos de 10, por eso la situación. Otra forma también de calcular el número de clases o número de intervalos es sacando la raíz cuadrada. Por ejemplo, aquí si tengo 10 datos, entonces raíz cuadrada de 10 va a ser obviamente 10. Perdón, de 100, supongamos que tenemos 150 o de 100, miren ahí por ejemplo 150, entonces aproximadamente, ¿no? Podemos identificar la cantidad, en este caso de intervalo, ¿no? Por la fórmula de la regla de Sturges, aquí sería 150, o bien k obviamente sería mayor o igual, no necesariamente igual, raíz cuadrada de 150. Amplitud de clase, la diferencia de fronteras, es decir, de la clase superior menos la clase inferior, tomando en cuenta la amplitud de ese rango sobre el número de intervalos, esa fracción, hacemos un redondeo, un número entero, ahí está 5. Si queremos nosotros trabajar con un nuevo rango, entonces multiplicar esa amplitud por el número de intervalos que se sugiere, ¿no? Y por ejemplo tenemos el nuevo rango es 50 y que este nuevo rango obviamente es mayor a 44, que era el rango inicial. Entonces cuando se realiza, se hace cambio de rangos, cuando yo quiero justamente incluir, ¿no? En este caso datos que no se puedan, que no se pierdan en este caso, ¿no? Datos dentro de los intervalos. Por ejemplo, aquí el rango final es mayor al rango inicial, entonces hacemos la diferencia, eso es 6, dividimos entre 2. ¿Por qué dividimos entre 2? Porque al primer intervalo voy a, en este caso, restar menos 3 y al intervalo del inmediato superior voy a sumar más 3. Por ejemplo, aquí tenemos 85 menos 3, 85 es el valor mínimo de ese conjunto de datos, menos 3 es 82, ese va a ser mi límite inferior, y el límite superior, el último en realidad, va a ser 129, que es el valor máximo, más 3, que es igual a 132. Entonces los intervalos de clase van a ser los siguientes, por ejemplo 82, 86, 87, 91, 92, 96. Aquí por lo general se está trabajando, miren, con intervalos cerrados, ¿no? Con intervalos cerrados. En otros casos trabajan intervalos semiabiertos, en este caso, ¿no? Abiertos hacia la derecha y cerrados hacia la izquierda.
Ahora estos los intervalos cerrados se trabajan también para convertir en fronteras de clase, obviamente restando 81.5, es decir 0.05 se ha restado a los extremos y ahí se obtiene intervalos donde son justamente, ¿no? Cerrados a la izquierda, abiertos hacia la derecha. Marca de clase es justamente la sumatoria de tanto el límite inferior más el límite superior entre dos. Es el punto central en realidad, marca de clase. Es el punto medio, se podría decir, ¿no? Punto medio céntrico de una amplitud de intervalo. Por ejemplo, de 82 a 86 suman los dos, 82 más 86, ese resultado divides entre 2 y eso es 84. 87 más 91, ese resultado divides entre 2, es decir, estás promediando, lo que está haciendo aquí es eso, 89, ¿no? Y así sucesivamente los demás. Hablamos de frecuencia relativa, absoluta acumulada y absoluta relativa, ¿no? Aquí tenemos la absoluta acumulada menor que y la relativa acumulada menor que, ¿no? Este 2 por ejemplo es el mismo por definición, se define la frecuencia absoluta. 2 más 12, 14, 14 más 11, 25, más 19, 44, más 22, 66, así sucesivamente la sumatoria en zigzag, hasta llegar a la última frecuencia acumulada, que es el valor en este caso, ¿no? Total de todas las sumatorias, en este caso de frecuencias absolutas simples. Esta es la acumulada en sí, ¿no? De la misma forma en zigzag, 0,013 es obviamente el primer valor que hacemos sumatoria 0,013 más 0,08 0093 más 0073 0.166 y así sucesivamente, ¿no? De la misma forma hasta llegar al último dato, la última frecuencia relativa acumulada siempre coincide, ¿no? Con la sumatoria de todas las frecuencias relativas, que es 1 exactamente. Algunas interpretaciones. ¿Qué significa el F4? 1, 2, 3, 4, ahí está, ¿no? La frecuencia cuarta es esta, justamente, implica que hay 19 estudiantes con puntajes en el rango de 97 a 101 de promedio de coeficiente intelectual de 99 puntos. ¿Cómo se interpreta la relativa cuarta, por ejemplo? Estamos hablando de esta, ¿no? Que la proporción de estudiantes que tienen puntaje entre 97 y 101 de coeficiente intelectual o promedio de 99 es de 0,127. ¿Qué significa? ¿Cómo se interpreta la frecuencia acumulada sexta? Por ejemplo, esta es la sexta, que es 85, implica que existe el 85 o menos, pues es frecuencia absoluta menor que o menos que 85 menos estudiantes que tienen coeficiente intelectual menor o igual, en este caso a cuánto, a 111 puntos o menor o igual a 109 puntos en promedio. ¿Cómo se interpreta la frecuencia relativa séptima acumulada menor que? Estamos hablando de esta. Entonces se interpreta que el 74,7% de los estudiantes tienen puntajes menores o iguales a 116 o menor o igual a 114 puntos en promedio. En esta otra ya identificamos lo que es la frecuencia, en este caso absoluta acumulada mayor que, obviamente la menor que obviamente parte de este mayor a menor, este es de menor a mayor. Es la única diferencia. Aquí hemos calculado con la operación suma y esta con la operación resta o diferencia. ¿Cómo se interpreta, por ejemplo, el F8 acumulado? Está hablando, dice que existe 112 o menos de los estudiantes tienen coeficiente intelectual menor a 16,5 punto. ¿Cómo se interpreta la frecuencia absoluta acumulada mayor que quinta? 1, 2, 3, 4, 5. Estamos hablando de esta, ¿no? Más de, ¿no? Más de o mayor a más de 106 de los estudiantes tienen coeficiente intelectual mayor que 101.5 puntos.
Otra representación es el histograma de frecuencia, es un gráfico dividido en paralelogramos sucesivos, cada uno de ellos intervalos que agrupan posibles valores de variable continua. Por lo general aquí tenemos un diagrama, histograma de frecuencia, que son bloques unidos, si es en espacio tridimensional, son rectángulos unidos en el plano correspondiente. Que es el trabajo y vete con clases, con intervalos, ¿no? Luego hablamos de polinomio de frecuencias, que es el mismo histograma, pero que se unen los puntos medios de cada uno de los bloques en realidad con líneas para cerrar todo y crear todo un polígono en realidad, ¿no? Entonces, según se clasifican los datos, se relacionan marcas de clase y sus respectivas frecuencias, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos del anterior histograma, se han unido los puntos medios de cada uno de los bloques y ahí se tiene, ¿no? Algo bien interesante es de que cuando nosotros calculamos el área, por ejemplo, si son rectángulos, el área de esta sería justamente, ¿no?, base por altura, en realidad, ¿no? Cada uno base por altura, entonces puedo identificar el área. Esa área justamente coincide con lo que es llamado el polígono de frecuencias. Es la vista, sí. Bien, luego hablamos de curva de ojiva de frecuencias acumuladas. Una ojiva es un gráfico que recoge las frecuencias acumuladas por debajo de cualquier frontera de clases superiores. Tal como menciona Casimir. Aquí tenemos, por ejemplo, miren, las curvas de ojiva que va a ir de manera ascendente. Esta es la curva de ojiva de frecuencias acumuladas menor o igual que. También existen curvas de ojivas mayor o igual que obviamente van a provenir de mayor a menor. De crecimiento se podría decir, ¿no? La curva de ojiva menor o igual que va en forma creciente. Esa es la diferencia o características de las curvas de ojiva. Una curva de ojiva suavizada de frecuencias acumuladas, ¿no? Es aquella que indica frecuencias acumuladas bajo cada frontera de clase o límite real de distribución de frecuencias, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la frecuencia absoluta acumulada jésima. Este es el anterior, ¿no? Este es el posterior y es la misma frecuencia dividido entre 3. F sub j menos 1 se llama frecuencia absoluta acumulada anterior, F sub j más 1 se llama frecuencia absoluta acumulada posterior. Si es F sub S se llama frecuencia acumulada suavizada. Entonces ahí, por ejemplo, se tiene un F sub 7, sustituyendo datos, puede generar otra, en este caso, otros datos, otros valores correspondientes, ¿no? Entonces el cálculo de frecuencias acumuladas suavizadas. Y hasta ahí se tiene justamente, ¿no?, terminado en esta unidad correspondiente, ¿no? Una suavizada ya no son rectas, en realidad es más como una curva en sí, ¿no? La que se puede realizar en este caso de manera manual, bien utilizando también paquetes estadísticos como el Excel, el SPS o el Stata. Bueno, ahí termina justamente la explicación de esta unidad, que corresponde a estadística descriptiva de manera genérica, y vamos a ir viendo las otras unidades al respecto. Entonces en esta semana no se olviden también de la misma forma, en esta semana se ha podido enviar tanto el foro número 1 y la tarea número 1 para que en esta semana puedan ir elaborando los materiales correspondientes. La tarea corresponde a resolver ejercicios que está ahí en el documento en PDF adjunto de plataforma, y el foro consiste en responder una pregunta en base obviamente en relación a un artículo científico, que hoy está relacionado justamente un artículo con la estadística, ¿no?, y la investigación. Bueno, que tengan muy buenas noches, muy buenos días o muy buenas tardes a todos, y estamos hasta otro momento en contacto y nos vemos en la siguiente sesión de manera virtual.